¿Qué tal a todos? Bueno, mi nombre es María Cecilia Ruiz, soy médica de planta del Servicio de Ginecología del Hospital Militar Central y mi clase en este momento es acerca de tracto genital inferior, metodología de trabajo y tratamientos. Vamos a hacer hincapié en todo lo relacionado con la patología del tracto genital inferior, que fundamentalmente está orientado a hablar de la patología relacionada con el virus del papiloma humano o HPV. Para tener un poco acerca de las nociones anatómicas del tracto genital inferior, en este momento nos vamos a basar específicamente en el estudio del cuello uterino, entendiendo al tracto genital inferior como la patología relacionada con la vagina, vulva, cuello uterino y actualmente también se incluye la zona anal y perianal, estructura que compartimos con los coloproctólogos y a su vez también toda la patología relacionada con la parte urogenital la compartimos con los urólogos. Pero en sí mismo vamos a abocarnos al estudio del cuello uterino, estructura de 2 a 3 centímetros de longitud, que se divide en dos porciones, una porción exocervical y una porción endocervical. La importancia de entender y reconocer estas dos estructuras está dada ya que vamos a establecer el estudio de esta zona por sus dos tejidos que la componen, ya sea el exocervix, que está tapizado por epitelio escamoso no queratinizado, dividido en tres estratos, o sea, en tres capas distintas. Hablando de exocervix, siempre lo caracterizamos como la región externa del cuello uterino que recubre la porción visible cuando uno va a realizar una colposcopía. Y el endocervix es la porción del interior, así como lo describe su denominación, endo, interior, cervix, cuello. Dentro de los tres estratos tenemos el estrato basal, parabasal y germinal. El estrato basal yo ahora se los voy a mostrar en un esquema en dibujos. Es una única hilera de células basales, núcleos bien alargados perpendiculares a la membrana, y esta base es la encargada del crecimiento y regeneración epitelial. Más arriba, y específicamente también entendiendo que esta descripción la vamos a utilizar en el momento que veamos el Papa Nicolau o veamos las biopsias, es la utilidad de entenderlas. Vamos a ver el estrato medio o espinoso, que son células que van madurando con núcleos redondos, una cromatina finamente granular y ya va aumentando el tamaño del citoplasma, para llegar finalmente al estrato superficial, que es exactamente el que se descama y el que tiene radical importancia en la toma del Papa Nicolau, porque básicamente va a ser el tejido que nosotros vamos a recoger en el momento que hagamos esta toma de la denominada citología exocervical. El estrato superficial está compuesto por células chatas, planas, con abundante citoplasma y núcleos bien pignóticos chiquititos, cuya función es la protección del tejido. A medida que van madurando, se va haciendo más espesa, más gruesa esta capa y tiene mucha relación con la edad de la mujer. En la edad fértil y joven, la mujer tiene un estrato superficial bastante grueso, no es que se vea a la simple visualización, sino que en la citología lo podemos objetivar, y a medida que va aumentando la edad y va habiendo un déficit estrogénico y progestacional, va afinándose esta capa, por lo tanto la colposcopía también adquiere características distintas y el tejido no tiene la misma protección. El endocervix está constituido por hileras de células cilíndricas, mucíparas, con un núcleo basal bien perpendicular a la basal y un citoplasma bien alto. Si se acuerdan en las descripciones en histología, siempre estas células glandulares cilíndricas son las células que tienen en la superficie cilias, de las cuales van haciendo su producción mucípara y posteriormente lo liberan hacia el exterior. Este tejido endocervical es particular y específicamente glandular y lo vamos a encontrar en el interior del cuello, que vamos a hacer la obtención de la muestra con un cito brush o cepillo
cepillo glandular celular, perdón. La zona de transformación es el punto de unión entre estos dos epitelios, el epitelio escamoso exocervical y el epitelio cilíndrico musíparo endocervical. ¿Por qué caracterizamos esto? Porque es el lugar de asiento de las lesiones o precursoras o, finalmente, las que van a desarrollar el carcinoma de cuello uterino. La colposcopía en Argentina es nuestro compañero en el diagnóstico de cualquier patología vulvo, vagino, cervical, ya que nos permite, mediante un microscopio binocular de baja magnificación, con efecto estereoscópico, o sea que permite una amplitud y una capacidad de visualización magnificada, gracias a la incorporación de una fuente luminosa, la observación directa o bien directa, como les estoy diciendo, sin la utilización de ningún elemento o con la utilización de un producto denominado ácido acético, que en ginecología se utiliza entre el 3 al 5% y que combinado con la visualización colposcópica nos permite hacer detalles diagnósticos y plantear sospechas, ya sea de neoplasias o sencillamente de patologías benignas. En Argentina la colposcopía se hace de rutina, hay otras partes del mundo en donde no se utiliza de manera tan corriente. El fundamento de la colposcopía es la reflexión de un haz de luz emitido por esta estructura que es el colposcopio, que es una lente binocular, y la imagen que se obtiene va a darme o me va a ejemplificar variaciones de la configuración y la vascularización del estroma, y estas modificaciones pueden ser o fisiológicas, por ejemplo, una vascularización violácea dada por el aumento de la circulación en un proceso de embarazo, por ejemplo, o una vascularización totalmente clara, pálida, dada por la carencia estrogénica en la mujer posmenopáusica, o patológicas, por ejemplo, un aumento de la vascularización, en donde se ven vasos anárquicos con cortes o disrupciones severas, o se ven epitelios muy aumentados de espesor o acetoblancos que reaccionan al ácido acético. Y en sí mismo, estos epitelios que vamos a examinar nos van a dar el ejemplo y la categorización de una patología o no. El instrumental de trabajo siempre es el espéculo, la espátula de aire, el citobrush o cepillo citológico, usamos portaobjetos, fijador citológico, pinzas de biopsia, la cureta de Kevorkian para el estudio del canal endocervical, porque con la pinza de biopsia vamos a tomar muestras de la superficie exocervical que no podemos hacer con el endocervix porque no entra. Entonces existe una cureta que me permite hacer la recolección y muestreo histológico, o sea, de tejido específico con representación para un diagnóstico y tratamiento posterior con la cureta de Kevorkian. Recuerden que la citología jamás me va a determinar un tratamiento, no se tratan diagnósticos citológicos, sino que el tratamiento se lleva a cabo con un diagnóstico histológico, o sea, con una muestra de biopsia. A su vez usamos soluciones como el ácido acético entre el 3 al 5%, solución de Lugol que va a permitir una captación de un producto iodado bien oscuro, pardo bien oscuro, que ante la presencia de células cargadas de glucógeno, las cuales son células de características normales, fisiológicas del tejido glandular, perdón, del tejido exocervical, va a marcar un color bien oscuro, oscuro, oscuro. De modo contrario, ante la presencia de algún tipo de agresión celular, ya sea bacteriana, viral o incluso patología premaligna o maligna, esa zona y esas células no tienen la característica de presentar el glucógeno en su interior, por lo tanto no toman la tinción de Lugol y es lo que llamamos test de Schiller. El test de Schiller es negativo cuando no se pinta la zona, lo que significa que hay algo positivo, o sea que hay algo malo, o bien el test de Schiller es positivo cuando
se pinta toda la lesión y lo cual a mí me permite el diagnóstico de normalidad. Es como opuesto a la palabra. Solución de Monsell también es una solución yodada, perdón, férrica que permite hacer la coagulación de las zonas en donde tomamos biopsia y siempre se fijan las piezas de estudio con formol al 10%. Lo que ven en la parte superior en fondo celeste es la espátula de aire, en cuyo extremo tiene esta estructura con forma de U corta, con un poca escotadura, que permite la toma endo y exocervical a medias y la recolección de células exocervicales. Lo del medio es el CytoBrush que se introduce en el canal endocervical para poder hacer la toma de células glandulares, hisopos, las pinzas. Y ahí ven como con la espátula de aire se hace una rotación de 360 grados, tomando las células del exocervix, que a la vez, al estar apoyado en la parte del endocervix, o sea, el orificio, también nos permite hacer una recolección media, o bien con el mismo CytoBrush directamente el diagnóstico del canal. La evolución y la capacidad de tomar células del endocervix ha favorecido el diagnóstico de las patologías endoglandulares, las cuales realmente son un dolor de cabeza porque lo exocervical, el epitelio escamoso, crece hacia afuera generalmente. Lo endoglandular tiene la tendencia a crecer hacia adentro y hacia los costados, entonces son de difícil visualización. Ese vidrio que ven es el portaobjetos estándar en donde se hace la colocación con la espátula de aire de las células exocervicales, con el CytoBrush del endocervix y posteriormente se fija con fijador citológico o sencillamente un spray de pelo. La nomenclatura que se utiliza para la patología del tracto genital inferior se las describo para que puedan visualizarla y entender qué es lo que nosotros hablamos cuando hablamos de diagnóstico. Básicamente está dado por una serie de observaciones clínicas de la colposcopía específicamente, en donde vamos a ver algunos aspectos variables que permiten o no favorecer un diagnóstico de lesiones o no. En sí mismo, los hallazgos pueden ser fisiológicos, normales, como ven, epitelio escamoso original, maduro o atrófico, o la parte columnar fuera del sitio interior denominada ectopía, quistes de retención o huevos de Nabot, aberturas glandulares o deciduosis en el embarazo, todos hallazgos normales. O bien, adentrarnos en la patología y empezar a ubicar lesiones de grado 1 o menor, o baja sospecha de patología, como por ejemplo epitelio aceto blanco delgado. Cuando hablamos de aceto es relacionado con el ácido acético, o sea que ya se colocó el ácido acético absolutamente siempre. El diagnóstico se hace mediante ácido acético porque cualquier cosa que veamos a ojo desnudo no tiene la misma representación que ante la colocación del ácido acético. Mosaico fino, puntillado fino, o bien lesiones o visualización de estructuras o tejidos acetoblancos densos con rápido blanqueamiento o aparición ante la colocación del ácido acético, orificios glandulares muy abiertos, mosaicos gruesos, bordes bien delimitados, crestas sobrelevados, que nos hablan de que hay una movilización celular y alta mitosis, o bien hallazgos no específicos. Específicamente permitió que el universo general hablar el mismo idioma y que en cualquier parte del mundo en donde se hace una descripción colposcópica podamos entendernos entre todos. Asimismo, tiene la capacidad de producir o orientarnos ante los probables tratamientos que hagamos según veamos o no veamos la zona de transformación. Les vuelvo a repetir que es la zona de la lucha de los epitelios, donde está esta metaplasia, desde lo escamoso, que es lo exocervical, hacia lo columnar o endocervical, que a edades jóvenes se visualiza fácilmente y a medida que la mujer madura va disminuyendo su visualización. Mientras más adentro y menos visualicemos esa zona de transformación,
los tratamientos o los tipos de escisiones que o bien me ayudan a hacer un diagnóstico o bien me completan un tratamiento van a ser un poco mayores o un poco menores. La escisión tipo 1 puede ser en una persona joven en donde se vea toda la zona de transformación y yo o para hacer el diagnóstico o para tratar a una paciente solo tenga que sacar una pequeña lonja de tejido. Lo ven en el esquema de tipo 1. Ya si está más adentro, tengo que hacer una escisión con un poco más de profundidad y esa profundidad va a implicar lo que ya llamamos cono-lip o conización cervical y definitivamente la tipo 3 es un verdadero cono porque si ven cómo se ve en la línea punteada, es una estructura con forma de cono la que se retiraría del cuello para el diagnóstico. También existe la clasificación y la denominación categórica de las visualizaciones en vagina, también en vulva, que no viene al caso en este momento, pero para que sepan que también se hace, que la IFCPC permitió ponernos de acuerdo en las visualizaciones. ¿Qué pasa con un cuello sano? El cuello sano, como les comenté, tiene esas distintas capas y estratos. Opuesto, esta imagen que les pongo a su izquierda es la basal, está en la parte superior, la del medio, la basal, está en la parte inferior, se las pongo alternada para que también lo puedan identificar de las distintas maneras que se puede ver. Entonces, ven una zona totalmente densa, más oscura, que es el estrato basal, y empieza a cambiar en su forma con núcleos más grandes y con cromatina más condensada en la parte inferior, que es el estrato basal, luego sigue el parabasal, el estrato espinoso y finalmente el superficial que tiene estas células ausadas con mucho más citoplasma, con el núcleo más pequeñito o pignótico y son las que verdaderamente se descaman. Cuando hacemos la colocación del ácido acético, la cohesión entre las células del epitelio superficial es correcta, ya que no hay alteración ni de los hemidesmosomas ni de los desmosomas que permiten esto que llamamos cohesión intercelular. Entonces, el ácido acético tan solo pinta la superficie o tan solo refleja la superficie y me va a dar un cuello sano o una visualización colposcópica fisiológica. Eso es el segmento que vamos viendo, entonces a medida que avanzamos en lo que podría llegar a ser normal o no, podemos encontrarnos con una clasificación dual o binaria que llamamos a la clasificación de lesión intraepitelial de bajo grado o L-SIL o bien H-SIL o high grade de lesión intraepitelial de alto grado. Fíjense que la lesión intraepitelial de bajo grado tiene más diferenciación en sus capas, o sea, la capa superficial la podemos definir en sí misma como el estrato mismo. Sí, puede haber diferencias, pero hay discriminación entre cada uno de los epitelios. Generalmente, la lesión intraepitelial de bajo grado tiene la afectación de un tercio basal del epitelio. Cuando pasamos a la lesión de alto grado, ya la categorización se divide en dos, o lesión intraepitelial de alto grado sin 2 o sin 3. En el caso del sin 2 hay 2/3 de afectación epitelial y en el caso del sin 3 hay 3/3 de afectación, o sea, lo que están viendo en esta, que es, bueno, en realidad en esta es un sin 2 porque el último estrato aún se puede llegar a ver diferenciado, pero imagínense que las células sean todas hipercromáticas, densas, con binucleación, con cromatina muy condensada, con figuras mitóticas patológicas, lo cual no existe porque la mitosis ya se completó en la basal y en la parte superficial no lo deberíamos ver y se afectan los 3/3 del epitelio. La lesión intraepitelial de alto grado o HSIL sin 3 es la verdadera lesión precursora del cáncer de cuello uterino o carcinoma in situ. Una vez que progresa
y logra invadir la basal, esto ya se llama carcinoma verdadero o invasor de cuello uterino. Y lo pueden ver en la imagen de la derecha, en donde obviamente se ve esa lengüeta de invasión, doble lengüeta de invasión, que a medida que el patólogo nos ayuda con el diagnóstico, podemos medir la distancia de invasión o el punto máximo de invasión, y esto nos va a permitir poder llevar a cabo tratamientos correctos acorde a la patología. Acá les vuelvo a mostrar una citología e histología, porque también los podemos comparar si una muestra es representativa, pero básicamente la citología siempre es lo que más importa porque es lo que nos va a permitir el diagnóstico y eventual tratamiento. La lesión de bajo grado o LSIL, en donde hay un tercio del epitelio afectado, o bien la lesión intraepitelial de alto grado, sin 2 o sin 3, en donde lo que antiguamente llamábamos displasia, hoy ya no se lo categoriza como displasia en sí mismo porque es un término poco específico que generaba muchísimas confusiones entre los patólogos, entonces cerramos simplemente en HSIL sin 2 o HSIL sin 3. Siempre seguimos poniendo lo anterior o lo antiguo por si, bueno, hay algunos médicos que sigan utilizando la terminología antigua, pero nos debemos basar en lo actual. Y así como ven, las distintas las distintas afectaciones del grosor epitelial es lo que va a ir dictando el diagnóstico. ¿Qué es lo que dice ahí de E6 y E7 o la integración viral? Ya se los voy a contar en sí mismo, pero a medida de que del virus del papiloma humano tiene la capacidad de integrarse en nuestro ADN, va a ser la capacidad que tenga en la generación o no de patología o la posibilidad de progresión hacia una lesión maligna. Bueno, hablando del virus del papiloma humano, voy a mencionarles este agente etiológico casi responsable del 90% de la patología oncológica del cuello uterino, gran porcentaje de vagina, alto porcentaje o con porcentaje bastante compartido en vulva y actualmente bastante ganador de patología oncológica a nivel anal y a nivel orofaringio. ¿Cómo se contagia? ¿Cómo se infecta? ¿Quién es? Bueno, específicamente el virus del papiloma humano se contagia a través del contacto sexual, es condición sine qua non. No está descrito o descrito muy escasamente la transmisión a través de fomites, lo cual es importante dejar en claro en un paciente que acude a nosotros con un probable diagnóstico de algún tipo de lesión relacionada con el virus del papiloma humano, que el contacto es por vía sexual. También hacer hincapié en que el uso adecuado del preservativo, si bien uno como profesional de la salud y específicamente un ginecólogo, nunca jamás deberíamos obviar o tratar de desprestigiar el uso de preservativo profiláctico. En sí mismo, si el paciente lo pregunta específicamente, tenemos que dejar la pauta de que el preservativo, por más de que sea usado de manera correcta, no evita el contagio, ya que solo protege un 30% de los genitales externos, no protegiendo muchas veces la base del pene, la zona testicular, y en este mismo ejemplo, la zona vulvar no está protegida, la zona perianal, por lo tanto, la presencia de lesiones en la zona descubierta, de más está decir que va a permitir el contagio. ¿Qué quiero decir con esto también? Que a medida de que uno va viendo, bueno, obviamente que en mi subespecialidad, que es la patología del tracto genital, el 89.9 o 90% de las pacientes tienen patología relacionada con el HPV, pero en sí mismo un porcentaje muy importante, que es el del 70% de las mujeres, se infectará por el virus del papiloma humano
a lo largo de su vida. Esto es un estudio con un corte longitudinal, lo que significa que a lo largo del total de los años que tenga una mujer de vida, tiene 70% de probabilidades de contagiarse el virus del papiloma humano, lo que no implica que desarrolle enfermedad, porque esto significaría que está la mitad más una muerta, pero no. Por lo tanto, saber que el virus es un virus muy contagioso, más del 70% de las personas lo tienen, eso es fácil yo cuando vienen tan asustadas se los explico. De 10 amigas que vos tengas, 7 tienen, por lo tanto tenés más amigas que tienen que amigas que no tienen. E imagínate la facilidad que tiene de contagiarse, que es tan o más contagioso que un resfrío. Entonces tampoco es algo que hay que enloquecerse por el diagnóstico de virus del papiloma humano, porque tenerlo no implica una patología maligna. Una persona puede tener virus del papiloma, contagiarlo y aún así pasar años, años, años desde su contacto inicial. Siempre hacemos un interrogatorio desde el inicio de relaciones sexuales en donde tipificamos la edad. Nuestra pregunta es, ¿iniciaste relaciones sexuales? Sí, ¿a qué edad? X edad, no importa cuál sea. Y el número de parejas sexuales dentro de los años actuales. Siempre entendiendo que a medida de que más contactos sexuales uno tiene, más posibilidades tiene de tener el virus, y no solo de tener, sino de tener distintos tipos virales, lo cual es, digamos, más complejo aún porque si con uno podríamos llegar a evitar la progresión maligna, con dos tal vez no, y con tres probablemente menos aún. Entonces, esto significa que el virus puede ingresar al organismo y pasar muchísimos años sin generar ningún tipo de lesión o hacer la primo infección y hacer el- la caracterización clínica de alguna lesión. En general, es un virus muy inteligente, no produce ni signos ni síntomas, se encuentra tanto en piel como en mucosas, pero interesante es que no está en sangre ni en semen como otras patologías que vemos de contacto sexual. Hay más de 100 tipos virales, entre 30 a 40 afectan la zona anogenital y específica y característicamente es un virus mucosotropo, o sea, tiene altísima afinidad por las mucosas. Entonces, lo primero que les dije en la diapositiva inicial es que es responsable de gran porcentaje de lesiones a nivel orofaringeo y a nivel anorrectal, es por esto, porque son las mismas mucosas. Hay una transición de un epitelio cilíndrico, perdón, de un epitelio escamoso, queratinizado, a un epitelio cilíndrico, y tanto la zona anorrectal con su línea pectínea, que está promedio dentro de los 4 o 5 centímetros del margen anal, así como la zona orofaringea, que tiene también en sus criptas faringeas zona de transformación, epitelio metaplásico y tejido en lucha de epitelios. Todas estas zonas de transformación son el asiento para el desarrollo o el territorio favorable para que el virus del papiloma humano haga su trabajo. No existe seroconversión en pacientes infectados, solo un 40%, y esto también siendo generoso. ¿Y qué quiero decir con seroconversión? Lo que quiero decir es que no hay inmunidad dependiente de inmunoglobulinas, o sea, inmunidad humoral. Lo que significa que la inmunidad celular, o de hecho el HPV tiene la capacidad de despertar o generar inmunidad celular dependiente, por ello es necesario vacunar a quienes ya tienen la infección o ya tienen el virus, ya que esto me permite generar anticuerpos de memoria actuando sobre infecciones latentes y de esta manera evitando la progresión. Hago un paréntesis en esto, ya que no voy a hablar específicamente de vacunas, pero voy a aprovechar este apartado. Existen en el mercado actualmente prácticamente un solo tipo de vacuna, que es la vacuna cuadri o tetravalente, que tiene capacidad de generar anticuerpos para virus 6, 11, 16 y 18. Dos virus de alto riesgo, dos virus de bajo riesgo oncogénico o oncológico.
Dentro de la edad o los calendarios de vacunación a nivel internacional, la Argentina es uno de los pioneros en el mundo en tener dentro de su calendario de vacunación el virus, perdón, la vacuna contra el virus del papiloma humano en la edad escolar, generalmente a los 11 años de edad, en donde todavía no se han iniciado relaciones sexuales. En este esquema de vacunación se dan 2 dosis de vacuna cuadrivalente o bien el esquema, esto está dentro del Plan Nacional de Vacunación y es una vacuna que se otorga gratuitamente dentro del Plan Nacional. Si las mujeres no fueron nacidas después del 2000, por ejemplo, en mi caso yo nací después del 2000, perdón, antes del 2000, entonces no estaba dentro del esquema de vacunación, tengo que hacer el pago de la vacuna de manera autónoma, pero muchísimas obras sociales en nuestro país tienen la cobertura de entre un 50-40% de la vacuna y en este caso de aplicada luego del inicio de relaciones sexuales o de pasada la edad estándar, debe ser abonada por la paciente y son 3 dosis. Como para pasarlo en limpio, vacuna cuadrivalente tiene tipos virales 6, 11, 16 y 18 y protección cruzada contra otros de alto riesgo, o sea, cruzada significa que la inmunidad se genera por tener estos 4 tipos virales, se da o bien antes del inicio de relaciones sexuales 2 dosis o luego del inicio de relaciones sexuales 3 dosis, haya o no haya tenido contacto con el virus del papiloma humano. ¿Qué pasa con el ingreso del virus? Es a través de microfisuras o lesiones milimétricas en el tejido que obviamente ocurren durante el coito y esto permite que alcance el estrato basal y allí utiliza las propias enzimas y toda la aparatología de reproducción del propio ADN de la persona, del huésped, para replicar su estructura genómica. A medida que ocurre la maduración y diferenciación celular, si la infección es por un virus de bajo riesgo, permanece en estado episomal o latente. Entonces, esto ya les va dejando la pauta a ustedes de que si yo factiblemente me contagio por un virus de bajo riesgo, lo más factible es que esté en estado latente o episomal y que no se integre a mi genoma. Si tengo un virus de alto riesgo, puede integrarse al genoma de la célula afectada. Estos virus tienen la capacidad de movilizar enzimas celulares muy específicas y así van a comenzar mecanismos oncogénicos. Es un virus muy pequeño de ADN circular con doble cadena, cápside proteica, que lo protege en sus 3 regiones antigénicas o génicas. El riesgo oncogénico depende de la posibilidad que tenga de abrirse en esta región E2, que es Early 2, es una región temprana de la estructura genómica viral que al específicamente tener codificación de esta proteína en esta zona, hace que la doble cadena circular se abra y se transforme en lineal. Entonces viene la transcriptasa reversa y empieza a hacer la copia del ADN del virus dentro del ADN lineal del huésped. El ejemplo específico es el mismo del desdoblamiento de las histonas durante la desnaturalización de las proteínas que ocurre en fase celular, que permite el copiado de la estructura del ADN y en este caso específicamente, si la cadena no se desdobla, no se abre, jamás podrá copiarse. O sea que episomal jamás se podrá copiar, jamás se integrará en mi epitelio, probablemente el paciente se la pase teniendo condilomas o verrugas genitales, pero jamás desarrollará un cáncer. O bien, si tiene un virus de alto riesgo oncogénico, como lo ven descritos ahí en sus números, factiblemente la cadena se desdoble, fundamentalmente relacionada por algunos cofactores que ya les voy a mencionar, y esto genere definitivamente la integración al genoma y el inicio de la patología oncogénica. 6-11
40, 42, bueno, en sí mismo, 6 y 11 responsable del 90% de las lesiones anogenitales y orofaringeas de carácter condilomatoso o verrugas. Y 16, 18, 31, 33, cada vez estamos teniendo más variabilidad de los tipos oncogénicos porque obviamente hay regiones en el mundo en donde hay más predominio de algunos tipos virales. En general, el cosmopolismo de la actualidad ha permitido que los distintos tipos virales vayan migrando a lo largo del mundo, entonces a veces encontramos subtipos virales que no teníamos en esta parte del mundo, pero bueno, se van transmitiendo, pero en sí mismo 16 y 18 son responsables de más del 70% de los cánceres a nivel mundial. ¿Cuál es el riesgo? Y bueno, parejas sexuales, más cantidad de parejas sexuales, obviamente, o incluso parejas masculinas, varones con varones, tienen mayor riesgo del contagio, pero no por sí mismo se tenga relaciones sexuales con el género que sea, sino porque las vías de utilización de la zona genital o anal, en este caso, para tener relaciones sexuales, no está preparada para lo mismo, entonces la zona anal tiene mucha capacidad de lesión y es más fácil el ingreso del virus del papiloma por estas microlesiones que la zona vaginal, que está un poco más preparada para el mismo. Pero en sí mismo, bueno, el contagio es muy fácil, por lo tanto, tampoco es que hay un predominio mucho mayor. Obviamente los jóvenes tienen más riesgo por varios motivos. El principal motivo es que la zona del epitelio de transición, o sea, la zona de transformación o la metaplasia, está mucho más expuesta, por lo tanto es más fácil de romperse y el ingreso del virus, o bien también la presencia de asociaciones de otras infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual es lo que va a permitir que tengamos más facilidad. Por ejemplo, herpes simple, tricomoniasis, sin duda la sífilis, que hacen que el epitelio esté súper friable y el ingreso del virus sea mucho más fácil. Y obviamente la edad temprana de relaciones, por lo que les conté del endocervix expuesto. Fíjense que la edad de infección de las mujeres, obviamente que va, perdón, ahí tengo los, las denominaciones a cada lado, pero ocurre dentro de los 15 a 19 años en un 42% y fíjense cómo baja a lo largo de que la edad de la mujer aumenta. En este momento está comprobado que tenemos una doble campana porque la campana de Gauss, que es la forma que adquiere el contagio, que lo ven ahí en amarillo, bajaría, ¿no? Imagínense fusionar la curva amarilla con la curva negra, sería ir bajando el porcentaje de contagio. Es así hasta más o menos los 40, 45 años de la mujer, en donde se van ocurriendo más separaciones, divorcios, o ni significa que las mujeres o varones estén en pareja, sino que van teniendo nuevas parejas sexuales y esto aumenta en un segundo pico o hace una segunda campana en una edad adulta en donde antiguamente no se lo esperaba tanto. Bueno, y acá está esta zona de transformación, que es uno de los factores biológicos de la capacidad de desarrollar el virus, perdón, de desarrollar alguna infección patogénica relacionada con el virus del papiloma humano. En la foto que ven, acá fácilmente, esperen que voy a poner el puntero, esto es lo que denominamos zona de transformación, exocervix pálido o rosado claro, endocervix glandular. Fíjense que obviamente a la visualización colposcópica, esto es una colpofotografía, a la visualización colposcópica se ve más friable este tejido contra el tejido exocervical. Por lo tanto, mientras más zona de transformación expuesta haya, más capacidad de lesión,
más actividad mitótica de las células del cuello uterino y un territorio propicio mayor para el desarrollo de algún tipo de lesión. Un segundo que estoy tratando de buscar a ver si les puedo. Disculpen el tiempo de demora. Bueno, vamos aquí. Cofactores establecidos y potenciales involucrados en la persistencia del virus del papiloma humano o en la carcinogénesis es lo que les dije que les iba a mencionar. A ver, siempre la triada epidemiológica del huésped, medio ambiente y el agente patógeno es siempre la misma. Existe alguien que va a hacer algo y ese algo ocurre porque ese alguien lo puede generar. Entonces, el virus del papiloma humano tiene la capacidad de persistir ante alta paridad porque se interpreta que existe la posibilidad más alta de contagios múltiples. Los anticonceptivos orales, fundamentalmente dados por el bajo uso de barrera o método profiláctico. El tabaco, que tiene la capacidad de deplesionar de manera casi absoluta o un porcentaje muy alto las células de Langerhans, que son específicamente las células detectoras o las que tienen la capacidad de recepcionar y detectar el antígeno a su ingreso en el epitelio y de esta manera trasladarlos hacia los ganglios linfáticos regionales y así iniciar la producción humoral o celular de cualquier tipo de mecanismo de defensa. El tabaco destruye las células de Langerhans y particularmente no se sabe por qué específicamente, pero en la zona cervical y vaginal y vulvar también hay una depresión absoluta relacionada con el tabaco en contraposición con lo que puede llegar a ocurrir en la vía aérea. Entonces, mujer tabaquista con virus de papiloma humano es muy probable que desarrolle algún tipo de lesión y ese desarrollo de lesión tiene alta chance de persistencia gracias a la persistencia del hábito tabáquico. Si la mujer no deja de fumar, las posibilidades que tenemos de curarla o de que se cure espontáneamente son muy pocas, así que eso hay que hacer hincapié. El HIV está relacionado con la depresión de las células linfáticas, linfoides, por lo tanto ya les dije que es inmunidad celular dependiente, poca seroconversión, poca humoralidad en esto. Entonces, el HIV está relacionado, así también como otras patologías de carácter reumático, como la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso o cualquiera de las enfermedades que también generan depresión de las células, que la medicación que se utiliza para tratarlas termina siendo mediante la depresión celular. Entonces, atención, no solo el HIV, sino que enfermedades que reciban medicación que altere la inmunidad. Bueno, otras infecciones, la dieta obviamente carente de nutrientes, algunas hormonas endógenas que generan alteraciones o aumentos de la circulación y factores genéticos idiosincrásicos como mutaciones específicas en algunos factores como son la P53, que es uno de los policías celulares más importantes, aquello relacionado con el gen del retinoblastoma o el PRB, que a nivel individual hacen un factor en sí mismo. Entonces, juntando factores o cofactores podemos llegar o no al cáncer cervical. Otra imagen como se las mostré, esta es una con una especificación de una microfisura en el epitelio, como entra la basal, y como ahí en este estado episomal, que son las celulitas verdes, aquí va haciendo su replicación, muta, y se dispersa, y se dispersa, y se dispersa. Mientras tenga la capacidad de dispersión, estamos ante una lesión de bajo grado. Esta es la verdaderamente contagiosa. Ahora, cuando ya se integró al ADN viral
y nos vamos hacia las lesiones de alto grado, tenemos poca capacidad de contagiar eh, el virus en sí mismo. Por lo tanto, ¿cuándo es más contagioso? En estado episomal. ¿Cuándo es menos? Cuando está integrado en nuestro genoma. Este es un estudio que hizo este señor llamado Ostor, que dejó en el año 1993 una gran población de mujeres a la observación de la evolución de la enfermedad. Por un lado, este estudio fue el más revelador de la historia y es el único estudio que nos permitió ver el comportamiento durante 20 años del virus del papiloma humano, en contraposición que fue considerado un estudio totalmente, bueno, rayando los límites del delito y no los límites, siendo delito, ya que bajo ningún punto de vista se puede dejar observar o se puede observar gente y dejarla morir para ver qué pasa, ¿no? Bueno, hoy dentro de los criterios de Helsinki para prácticas dentro de la ética, prácticas médicas éticas, esto es uno de los ejemplos que vienen a colación, en donde Ostor dejó libre albedrío la evolución y bueno, hubo un gran porcentaje de muertes contra otras mujeres que no murieron, pero porque definitivamente no lo tenían que hacer. Entonces este hombre nos permitió, que después terminó preso, nos permitió saber que desde el primer contagio del virus del papiloma humano hasta el desarrollo de un carcinoma in situ o un carcinoma invasor, según los distintos estadios en el que yo me encuentre de la enfermedad, son los porcentajes que tengo o de regresión o de persistencia o de progresión. Si estoy ante un virus de bajo grado, de bajo riesgo, perdón, oncogénico, que provoca una lesión intraepitelial de bajo grado, el porcentaje de curación es altísimo, es casi del 60%, o bien del 30% de persistir, 11% de un carcinoma in situ o HSIL-3 y 1% de una invasión. Por lo tanto, a esta altura, las lesiones de bajo grado decidimos en general expectarlas porque son lesiones que se dan en mujeres muy jóvenes y realmente sería muy agresivo tratarlas con métodos que podrían disminuir el espesor cervical y generar futuras patologías con el embarazo. De modo contrario, cuando ya bajamos a las lesiones de alto grado, miren cómo aumentan los porcentajes si bien no tanto de progresión, sí de carcinoma in situ lo duplica y de invasión también. Finalmente, obviamente, la lesión de alto grado, el porcentaje de regresión es bastante más bajo porque ya está integrado el ADN, o sea, tiene que haber casi un milagro para que se vaya solo. No estoy hablando de tratamiento, sino de regresión espontánea, menos de un 56%, perdón, más de un 56% de persistencia y también la evolución a la invasión es mucho más alta. El in situ ya es in situ, así que esto no lo consideramos. Fíjense que lo que hizo Ostor fue en el 93 y en el 2008 el Lancet publicó que ya el valor, el porcentaje ya ascendió a 30 e incluso es regresión 30, persistencia 30 y progresión, invasión 30. Así que está mucho más agresivo, no el virus en sí mismo, sino estamos con menos cualidades humanas y nutricionales nosotros para combatir el virus del papiloma humano. El cáncer de cuello uterino es considerada la quinta neoplasia en el mundo, la segunda en Argentina luego del cáncer de mama, que es responsable de las muertes de nuestras mujeres. La Organización Mundial de la Salud reporta 500.000 casos nuevos por año y la mitad muere por esta enfermedad. Si lo ponemos a escala en el mundo, es casi una región completa de mujeres que mueren al año por esta enfermedad, por lo tanto la importancia del estudio es radical. La edad de aparición es desde los 25 años si consideramos los 10 años previos del contagio con un inicio de relaciones sexuales promedio a los 25 y un pico máximo a los 40 por este tiempo de 20 años que Ostor permitió ayudarnos a visualizar
que es la historia natural de la enfermedad, transcurre dentro de los 20 años del contagio. Si la mujer desde que se contagió transcurrieron 20 años y sus hábitos higiénico-dietéticos fueron adecuados, tuvo la suerte de no estar expuesta a ninguna fuente tóxica, llevó una vida saludable con actividad física, sin consumo de tabaco y bueno, y buena suerte, no progresó. Si bueno, pasaron cofactores como los que les describí, puede evolucionar al cáncer. Factores de riesgo, ya lo vimos, inicio precoz de relaciones, infecciones, condiciones socioeconómicas y pacientes inmunocomprometidos. ¿Cuál es la clínica del carcinoma de cuello uterino? Si es que la da, porque tiene la característica también de ser bastante silente en su progresión, es el sangrado vaginal anormal, la presencia o no de flujo serosanguinolento, fétido, un olor bastante característico que es a carne descompuesta, a carne podrida literalmente, y que no tiene nada que ver con un flujo relacionado con una vaginosis bacteriana o una tricomoniasis, ¿no? Es obvio esto. Y en estados avanzados, dolor por invasión locorregional en la cara interna del muslo, por afectación nerviosa, por afectación de las estructuras que inervan la zona, o bien uropatía obstructiva por invasión del parametrio en donde pasa el uretra. Comportamiento locorregional en general no tiene una capacidad de diseminarse a lo largo del cuerpo. Sí, en el caso de estar muy avanzado, metastásico en hígado, pulmón, huesos y ganglios extrapelvianos, pero estamos hablando de un estadio ya terminal. Dos maneras tenemos de diagnosticarlo y estadificarlo. El diagnóstico es decir, histológicamente tiene cáncer de cuello uterino, carcinoma o escamoso o carcinoma glandular, y estadificarlo está relacionado con el clúster en el cual lo vamos a incluir dentro del estadio de la enfermedad o la evolución que tenga la misma enfermedad. Si las lesiones son no visibles, el diagnóstico se hace mediante biopsia ampliada o lo que les mencioné como conización cervical o cono-lip también. En el caso que la lesión sea visible, en donde uno pone un espéculo y de repente se encuentra con una lesión exofítica visiblemente patológica, el diagnóstico es clínico, lo que significa que se hace con las manos. Característicamente, el carcinoma de cuello uterino históricamente fue el único cáncer de la economía que se diagnosticó mediante la clínica, o sea, el examen físico, siendo que el resto de los carcinomas de la economía se diagnostican de manera quirúrgica y estadifican de manera quirúrgica. La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia basó históricamente la estadificación clínica en la inspección, o sea, la colposcopía, tacto vaginal, tacto rectal y en algunos estudios complementarios de disponibilidad universal, como laboratorio, RX de tórax, urograma excretor, cistoscopía y rectoscopía. ¿Qué quiere decir con esto que es de disponibilidad universal? ¿Qué me está queriendo decir? Bueno, como es una enfermedad de países del subdesarrollo, países con pocos recursos para el diagnóstico, para hacer su estadificación debe ser, de más está decir, que algo que sea capaz de existir en cualquier parte del mundo, por más de que sea una región y una zona pequeña. Entonces, el laboratorio existe fácilmente, la placa, el urograma excretor también, y cistoscopía y rectoscopía no son cosas de difícil acceso. Por lo tanto, la FIGO siempre planteó que el acceso al diagnóstico debe ser básico, muy básico, y gracias a la mano del operador, que es el que hace el diagnóstico clínico, poder decir en qué estadio de la enfermedad se está. De disponer de otros métodos, o sea, de otros métodos mejores, jamás vamos a cambiar la estadificación clínica. ¿Qué serían los métodos más específicos? Una resonancia magnética nuclear con gadolinio,
que me permite ver el tamaño, compromiso de los parametrios, las paredes, los espacios y los ganglios. Eventualmente tomografía con contraste oral y o endovenoso, que da diferenciación celular es menor, perdón, tisular es menor. En ginecología es muy raro que pegamos una tomografía para hacer un diagnóstico. No sé si dije ginecología, pero se los vuelvo a repetir. En ginecología siempre usamos resonancia en contraposición de otras partes del cuerpo que se usa más tomografía. Los ginecólogos pedimos resonancia con contraste gadolíneo. Pero bueno, si hay tomografía, se hará tomografía. O finalmente, ante una o discordancia en un diagnóstico o la capacidad o el deseo de conocer la afectación linfática, la tomografía por emisión de positrones o el PET-TC, que tiene alta sensibilidad para la afectación ganglionar. Histológicamente hay dos grandes grupos: o se es escamoso, se es carcinoma escamoso, o se es adenocarcinoma o carcinoma glandular. 80% escamoso, 15% glandular. El glandular creció un poco más por lo que les conté, que se extendió mucho más el uso del Cyto-BRASH, entonces hay más diagnóstico de la celularidad del canal endocervical. Y dentro de esta gran clasificación en cuanto a lo histológico, o nos encontramos con carcinomas epiteliales, que son de células escamosas y sus distintas variantes, el adenocarcinoma y otros bastantes casos, como el adenoide quístico, el basal adenoide, neuroendocrino indiferenciado, o sea, son muy difíciles. El adeno escamoso, que es la combinación de adeno y escamoso, es bastante más frecuente de lo que querríamos, porque están los dos componentes y es más agresivo. Hay otros como Glasicell o células esmeriladas, y los mesenquimáticos, que realmente son muy raros, mixtos u otros tipos. ¿Qué pasa con las generalidades de este tipo de carcinoma? La diseminación es por extensión directa, o sea que es un carcinoma locorregional. Parámetros, inicialmente, vagina, útero, o sea para arriba, vejiga para adelante, recto para atrás. Eventualmente, por vía linfática, inicialmente a los ganglios ilíacos. Es bastante prolijo en su progresión. Se plantea que así como el cáncer de mama tiene también una progresión bastante prolija de las cadenas ganglionares, el cervical también inicia en los ganglios ilíacos, luego obturadores y muy eventualmente paraórticos, o sea, más arriba. Y en un fenómeno muy tardío, la diseminación hematógena. Hasta el 2018 usamos la clasificación y estadificación puramente clínica, o, si bien, hasta el 2018, o en lugares en donde no haya acceso a tecnología de alta complejidad. Pero ¿qué pasó? En el 2018 la FIGO se sienta, estudia a nivel mundial con todos los expertos y vuelve a replantear la estadificación del cáncer de cuello de útero. Entonces, les conté que era tacto recto vaginal, eventualmente bajo anestesia, si, bueno, si había impedimento de examen físico, o bien sin anestesia, en consultorio, por más de 2 operadores, porque lamentablemente, por más que para la paciente sea muy incómodo, es muy necesario hacer un debate entre 2 personas distintas. Nunca el diagnóstico clínico debe quedar solo con un operador, y si es muy molesto para la paciente o hay una lesión sangrante, siempre va a ser bajo anestesia, si no, en consultorio. Y estudios complementarios, como ya se los mencioné: urograma, rectosigmoidoscopía, cistoscopía, para ver si hay afectación eh, intestinal, vesical, y tórax, como para tener una pauta. Obviamente el gadolínio no era obligatorio, y la resonancia me permitía ver la localización del tumor. La FIGO avanzó en el diagnóstico y hoy incorporamos los hallazgos de imágenes y anatomopatológicos en la asignación del estadio. ¿Qué significa? Que en su momento, hasta el 2018, teníamos
muchos más limitantes para el diagnóstico. A veces si el diagnóstico no era muy fácil, había discordancias entre los operadores y eventualmente se podía no llegar a un acuerdo en el estadio. En general siempre se trata de llegar a un acuerdo, pero ¿qué pasaba si no se llegaba? O eventualmente los operadores que hacían el diagnóstico no tenían la mano tan entrenada y el estadio estaba subestadificado o sobreestadificado, lo cual aún es peor. Y la utilización de métodos accesorios permite más especificidad en la estadificación y de esta manera poder asignar un tratamiento certero al tratamiento, perdón, a la patología tan representativa que es el cáncer del cuello uterino. Esperen que no sé por qué no corre. Entonces, no es necesario los estudios bioquímicos en sí mismos o complementarios en los estadios tempranos. No, perdón, en estadios que ya están avanzados, la placa de tórax, el urograma y la resonancia siempre siguen siendo una base, la cistoscopía y rectoscopía. En el caso de que ya tengamos más capacidad de técnicas, por ejemplo, ya hice una resonancia porque, por ejemplo, en el hospital militar tenemos un resonador de 64 canales que es el resonador que permite hacer los diagnósticos en cortes seriados muy pequeñitos. Si es un resonador sin 64 canales, realmente no tiene potencial diagnóstico, entonces posiblemente también me equivoque en la estadificación. Supongamos que tengo hecha una resonancia que me determina un estadio X. La rectoscopía y la cistoscopía se van a hacer en pacientes en donde haya o sintomatología o que haya la necesidad de hacer una confirmación o una sospecha. Supónganse que la resonancia tiene sospecha de afectación vesical y sí, una cistoscopía es necesaria para hacer una toma de biopsia de la vejiga, confirmar la invasión de la pared vesical y de esta manera tomar la conducta de hacer un tratamiento no quirúrgico porque va a ser mucho más específico y menos dañino para el paciente que sacar vejiga, por ejemplo. Entonces, eso es lo que nos permitió la FIGO 18, hallar el hallazgo de imágenes que me permitan diagnosticar la invasión. Utilizar imágenes que me digan distancia tumoral, a la vez utilice ecografía, tomografía, PET-CT, para definir mejor el tratamiento específico para cada paciente. Imágenes para más examen físico es muy finito, muy prolijo la capacidad de diagnóstico que nos da del tamaño tumoral, el compromiso linfático, que es lo más importante, porque hasta el momento uno podía hacer el diagnóstico clínico, pero jamás sabíamos qué pasaba en los ganglios. Y a veces se entraban a operar pacientes que tenían afectación ganglionar para tumores pequeños y realmente esa es una cirugía que no va a tener éxito o de hecho debe ser, no debe continuar la cirugía si uno diagnostica lesiones adenomegalias comprometidas durante la cirugía. El compromiso linfático es una contraindicación quirúrgica y me permite valorar la diseminación locorregional de la enfermedad. Por lo tanto, la adición de los métodos de imágenes y anatomopatológicos fue un gran avance en este diagnóstico. ¿Qué pasa con los hallazgos de anatomopatológicos de microinvasión? Tienen únicamente en cuenta la profundidad de invasión de la lesión. Antes se la tipificaba también como no solo la profundidad, sino que la superficie, y ya se dejó de hablar de superficie, sino que se habla solo de profundidad. Entonces, cuando ustedes van a hablar de lesiones microinvasoras o estadio inicial de la enfermedad, que va a ser el estadio 1 de la enfermedad, vamos a hablar de carcinomas que estén estrictamente confinados a la superficie cervical, solo al cuello, y que muchísimas veces sean invisibles. ¿Por qué invisibles? Porque tienen un porcentaje de afectación o bien en el estadio 1A1 hasta 3 milímetros de profundidad de la invasión estromal, o en el estadio 1A2 de 3 a 5 milímetros de profundidad.
Entonces, uno se hace una biopsia, ve una imagen colposcópica eh, significativa con una lesión de alta sospecha. A continuación realiza la toma de biopsia. Esa biopsia, por ejemplo, dice HSIL-SIN3, lo que determina que sí o sí tenga que tratar porque ya vimos que las posibilidades de progresión son más altas que las de regresión. Entonces el tratamiento que corresponde es una conización cervical, porque sí o sí tengo que hacer una toma de muestra del endocervix para quedarme tranquilo que no haya lesión hacia adentro. En esa pieza de cono de anatomía patológica me viene una invasión de 2,3 milímetros de profundidad con el diagnóstico de carcinoma, carcinoma escamoso microinvasor de 2,3 milímetros. Entonces, el estadio clínico asociado a la anatomía patológica, en este caso va a ser un estadio 1A1. Si midiera 3,4, sería un estadio 1A2. Pero siempre, 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 siempre recordando que esto uno se lo puede imaginar si ve una lesión muy fea, muy significativa, o sencillamente ser un hallazgo anatomopatológico. Entonces, existen, como ya les dije, lesiones con diagnóstico puramente anatomopatológico, que son estos, los estadios 1A, o bien progresar en los diagnósticos por mayor tamaño. Acá ven que solo está confinado al exocervix o el endocervix y hasta 3 milímetros o 3 a 5 milímetros. Estadio 1A. ¿Qué tratamientos hay para este estadio? Se los dividí así, en la estadificación y el tratamiento, porque para mí es más fácil categorizarlo así. En este caso, pensando en que son mujeres de edad joven, nunca tenemos que dejar de lado el deseo de paridad o el deseo de fertilidad. Por lo tanto, es muy importante que estos casos van a ser bastante difíciles en su toma de decisiones porque sería muy fácil que todos ocurrieran en mujeres de más de 45 años con paridad completa. Pero en sí mismo, en estos estadios, perdón, en donde las lesiones son microscópicas, son importantes tres factores que nos va a dar la decisión terapéutica y que tienen que venir en el informe anatomopatológico. Presencia de invasión linfovascular que está relacionado con una mayor progresión, o sea que dentro de las microestructuras vasculares o sea, los vasos sanguíneos y las microestructuras linfoides en la muestra del cono, me vea invasión linfovascular, eh, es un factor de riesgo para progresión. Si la paciente desea preservar la fertilidad, tengo que ser menos agresivo y saber los criterios de operabilidad, o sea, los criterios de cirugía en sí mismos. Si hay una persona con un performance status, que significa la capacidad que tenga de soportar el procedimiento quirúrgico o no, siempre va a estar asociado a mi evolución y la capacidad que yo tenga de operar o no a ese paciente. El informe en el grupo de estos estadios 1A1, 1A2, siempre debe incluir esto que les mencioné, la invasión linfovascular, la cantidad o no de invasiones y si hay focos y qué tamaño tienen cada uno. La presencia de lesión intraepitelial de alto grado en el margen no invalida el diagnóstico, lo que significa que el margen sea positivo. Entonces, en el estadio 1A1, que no tenga invasión estromal en la profundidad hasta los 3 milímetros, como ya sabemos, en sí mismo, y la paciente tiene deseo de fertilidad, la biopsia ampliada de cuello o la conización es suficiente. O eventualmente la traquelectomía simple, que es la cirugía en donde se hace la exéresis de la superficie cervical, pero de mayor tamaño. Si no hay invasión linfovascular, el riesgo de progresión a metástasis linfática es menos del 1%, por lo tanto se maneja de forma conservadora. Entonces, en el caso que haya deseo de paridad, el estadio 1A1, pero con invasión linfovascular, es muy, muy, muy necesario el estudio de las estructuras ganglionares. Por lo tanto, va a haber
la necesidad de realizar una resección más radical con evaluación de los ganglios o biopsia ganglionar. En el caso de que pueda ser por vía laparoscópica, sería, digamos, una, una manera poco agresiva del estudio, o bien si no hay capacidad laparoscópica, será por vía abdominal convencional y se realizará el estudio de las cadenas ganglionares, ilíacas, obturatrices y lumboaórticas de ser necesario. En general, lumboaórticas nunca llegamos porque estamos hablando de enfermedades que tienen más progresión, pero bueno, siempre sí o sí ilíacas y obturatrices. O eventualmente la traquelectomía radical asociada al estudio ganglionar, o sea, linfadenectomía pelviana, con o sin biopsia de ganglio centinela, que sería en el caso de que la institución que lo tenga esté preparada para el estudio del ganglio centinela a nivel cervical. Pero recuerden que si hay deseo de paridad, pero la invasión linfovascular es positiva, sí o sí hay que estudiar los ganglios. O bien con el cono, si el cono es suficiente y me dice que estoy súper alejado de los márgenes de, de la pieza quirúrgica, tengo márgenes muy libres, sí o sí estudio los ganglios, o bien directamente la traquelectomía y el estudio de los ganglios. Ahora, si la paciente ya tiene su paridad cumplida, existe la posibilidad de realizar la exéresis del cuerpo uterino completamente, incluso o no con los anexos según la edad, y también el estudio ganglionar si lo amerita. El estadio 1B tiene la característica de poder ya haber avanzado, pero fundamentalmente en el tamaño del tumor. Entonces vamos a ver tres subestadios dentro del estadio B, en donde el carcinoma es mayor a 5 milímetros de afectación, o sea, mide 5,2 y ya es un estadio 1B1, el cual también es hasta 2 centímetros, 1B2 de 2 a 4 centímetros, y el estadio 1, 1B3 son lesiones tumorales de gran tamaño, o sea, de superficie con gran afectación. Por lo tanto, a mayor tamaño tumoral, mayor capacidad de invasión linfática, por lo tanto, mientras más grande el tumor, más inoperable es, mientras más pequeño, más operable es. Se lo asocié, después lo vamos a repasar cuando hablemos del estadio 2A, pero se los pongo acá porque definitivamente las lesiones ya adquieren un mayor tamaño y si no adquieren un mayor tamaño, adquieren una extensión a otras estructuras como por ejemplo la vagina. Entonces las posibilidades de tratamiento son dos: quirúrgica y radiante. La opción quirúrgica es la denominada operación de Bergheim-Meix, que es la histerectomía radical asociada a la identificación del ganglio centinela o la linfadenectomía pelviana. La histerectomía radical es la resección del útero, del cuerpo uterino, con cuello uterino en su totalidad. Se le suma lo que nosotros llamamos manguito vaginal, que es sacar alrededor del cuello, vagina, más el tejido linfático paracervical, que son los parametrios o los ligamentos de suspensión del cuello uterino. Entonces, en este caso, cuando el estadio es a partir del estadio 1B1, incluido el estadio 1A1, perdón, 2A1, estamos hablando de la cirugía de Bergheim-Meix, asociado a la radioterapia externa más braquiterapia, que en promedio se otorgan entre 70 y 85 grays al punto A, que el punto A es el punto más caliente central del tumor. En este momento la radioterapia se hace de una manera que se llama IMRT, que es un tipo de equipamiento que permite
la entrega de la radiación específicamente a un punto, evitando el daño colateral a las estructuras adyacentes, como ocurría antes con la enteritis actínica o la cistitis actínica, y sin dudar la piel, la lesión radiante de la piel o bueno, las estructuras aledañas. Ese es el valor que se otorga al punto central y se asocia a quimioterapia concurrente con cisplatino, pero específicamente dado que el cisplatino es radiosensibilizante. Esto va a permitir que la radioterapia sea súper efectiva si está asociada a la quimioterapia con cisplatino. Por lo tanto, se hace la cirugía de Berheim-Mex si es posible de que el performance status de la paciente lo amerite, o sea, una paciente joven con buena dinámica que tolere la cirugía. Luego de la misma se inicia la radioterapia externa con braquiterapia y quimioterapia concurrente. Radioquimioterapia concurrente. En el caso de que, bueno, puede pasar que la paciente quiera preservar la fertilidad porque sea una paciente de 20 años, 25 años, eh, o los tumores sean menores a 2 centímetros, donde nos vamos a quedar siempre en un estadio 9-1, o el 2-1 con tumores menores a 2 centímetros, siempre tiene que estar súper categorizado el tamaño tumoral por resonancia. Va a ser posible conservar la fertilidad mientras el tumor sea exofítico, o sea, salga hacia afuera, mientras los ganglios linfáticos sean negativos en la congelación y exista un consentimiento y un pedido específico de la paciente del deseo de conservar la fertilidad. En general se hace un ateneo, se lleva a comité de tumores o ateneo oncológico y se discute en estos casos, se discute con la paciente, primero con los médicos, luego con la paciente presente, la paciente si tiene pareja, si no tiene pareja, con algún familiar directo, y se explican todos los riesgos de progresión y la paciente debe estar de acuerdo y solicitarlo. Como son enfermedades de gente joven también, es bastante controvertido y bastante difícil. Eh, Generalmente, si se llega al consenso de conservar la fertilidad, eh, se trata de que luego de inmediatamente conseguida la fertilidad, la paciente posteriormente sea operada y se concluya el tratamiento quirúrgico eh, con la exéresis del cuello, o sea, la histerectomía radical, con linfadenectomía. Bueno, de ser que conserva la fertilidad, puede ser otra traquelectomía radical en donde se extirpa el cuello con los parametrios, porque acuérdense que son las estructuras de sostén laterales, y a partir de allí puede haber invasión linfática, más sí o sí la linfadenectomía pelviana. Jamás se negocia el estudio de las cadenas ganglionares si voy a conservar la fertilidad. Y en el caso de que la traquelectomía sea vaginal, bueno, por vía laparoscópica, y si es abdominal, por vía abdominal. El margen de resección del cuello debe ser examinado en el acto quirúrgico con congelación, y si llega a ser positivo se suspende la conservación y sí o sí se va a una cirugía radical convencional, y todo esto está sí o sí hablado con la paciente. Si el margen es positivo y da un buen margen de negatividad, se continúa con la conservación de la fertilidad. Y lo que se suele hacer es la traslocación ovárica o transposición ovárica, que significa hacer una suspensión de los ovarios a un campo por fuera de lo que implicaría la radiación local. Esto que permite que cuando se aplique la radioterapia, los ovarios no se vean afectados en su capacidad ovocitaria, de producción de ovocitos, y esto pueda ser efectivo, porque si vamos a conservar la fertilidad y luego van a estar pulverizados los ovarios, no tendría mucho sentido. Bueno, alternativas al estadio 1B2, en donde ya tenemos un tamaño de 2-4, es quirúrgica, la histerectomía radical con linfadenectomía pelviana bilateral, me faltó la L, asociada al tratamiento radiante
o con el tratamiento radiante, supongamos que estamos hablando de una paciente muy añosa, con un tumor de 3 centímetros, que 80 años con un tumor de 3 centímetros, claramente es poco factible la cirugía, por lo tanto la radioterapia radioquimio concurrente va a ser lo más efectivo. Puede considerarse en pacientes inoperables, como le estaba diciendo, más braquiterapia. Recuerden que la braquiterapia es la colocación local de radiación que tiene la capacidad de ir dentro de los 2 centímetros de contigüidad, o sea que están pegados los transductores de radiación al tumor, al mismísimo lecho tumoral, es súper específico para otorgar radiación y van adentro de la vagina, siempre tratando de que haya platino como radiosensibilizador, y en este estadio no se recomienda la preservación de la fertilidad porque el tamaño es casi representativo de que va a haber invasión linfática. Y si el tumor tiene ya o igual o más de 4 centímetros de tamaño de diámetro máximo, el objetivo principal del tratamiento siempre y de la estadificación siempre es oncoespecífica, o sea que si la enfermedad está localmente avanzada, yo la puedo controlar y que el manejo de los efectos secundarios asociados al tratamiento primario no sean perjudiciales. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, un tamaño tumoral de 4 centímetros, realmente no voy a hacer, yo perdón, no voy a ser muy efectivo en la exéresis, entonces esto va a ser una cirugía casi seguramente no completa, en donde deje algún margen en el organismo positivo, y esto va a retrasar muchísimo los tiempos, más de 45 días en el inicio de la radioterapia concurrente con quimioterapia. Por lo tanto, en tumores en estadios 1, B3, el tratamiento estándar es la radioterapia externa más braquiterapia con quimioterapia concurrente basada en cisplatino semanal. El tratamiento quirúrgico, les vuelvo a repetir, es controvertido y siempre es preferible la alternativa radiante ante la quirúrgica. Objetivo, siempre identificar el método más apropiado, evitar las terapias combinadas, o sea, cirugía eh, tiene la misma efectividad que la quimio-radio concurrente, por lo tanto, evitar el aumento de la comorbilidad y la morbilidad por retrasar los tratamientos correctos. En los estadios, ¿cuáles son los estadios pasibles de tratamiento quirúrgico? Obviamente, 1 a 1 con invasión linfovascular, que me lleva a la linfadenectomía bilateral. Siempre es necesario la evaluación de los ganglios y si puedo laparoscópico mejor porque es menos invasivo. Los estadios 1 a 2 hasta 5 milímetros, 1B1, 1B2, con los criterios negativos siguientes, pueden también ser quirúrgicos: que el tumor sea de menos de 4 centímetros, que la invasión linfovascular sea negativa, que la invasión sea menor a 3/3 del estroma, en donde, ¿cuál va a ser el tratamiento? Parametrectomía bilateral, o sea, sacar los parametrios, colpectomía superior, o sea, sacar gran margen de cuello, siempre linfadenectomía bilateral, y existe la posibilidad de hacer muestreo de ganglios lumboaórticos. Obviamente que, o considerar que esta cirugía siempre debería comenzar por la linfadenectomía. En el caso de ser positiva la congelación, se debe abortar, se debe abandonar la cirugía radical, porque si hay ganglios linfáticos positivos, ya estamos hablando de una enfermedad metastásica, por lo tanto sería en vano radicalizar esa paciente con los efectos secundarios que produce a nivel local y el tiempo de recuperación de la cirugía, que evitarían el inicio rápido del tratamiento radiante. El abordaje quirúrgico va a ser siempre opción al evitar, o sea, como objetivo, evitar la radioterapia. O sea, si yo sé que sí o sí voy a tener que hacer radioterapia y es un tumor grande, nunca voy a elegir la cirugía. ¿Qué pasa con el estadio 2A? Bueno, progresó locorregionalmente, como dijimos, y en este caso específicamente la extensión es hasta el tercio superior de la vagina sin llegar al parametrio. Si el parametrio está afectado,
que es en un estadio más avanzado, la cirugía no, no es una opción, ¿no? O sea que si la extensión es a vagina sin comprometer el parametrio, puedo estar en un estadio 1 a 1 con un tumor de menos de 4 centímetros, por eso les asocié el tratamiento también porque tiene que ver con el tamaño tumoral, o un estadio, perdón, 2 a 2, donde el tamaño sea mayor de 4 centímetros, pero siempre y cuando la vagina esté afectada en su tercio superior. En el estadio 2B ya hay extensión al parametrio, no llega a la pared pelviana, fíjense, esperen que voy a poner el puntero, fíjense cómo se ve, es el parametrio sin afectación de la pared pelviana. Este cuadradito podría estar un poco más arriba, parametrio sin afectación de la pared pelviana. ¿Qué ven acá? Fíjense cómo se ve el tumor por resonancia, por un corte sagital, y se rompe la cápsula y ya se ve la afectación de la vejiga. Estoy hablando de un estadio avanzado, ¿no? Quiero mostrarles en este. Miren el tremendo tamaño tumoral. Miren cómo hay una invasión inicial acá de la vejiga. Miren acá cómo claramente se ve la invasión vesical, la ruptura de la zona de seguridad capsular que se llama en la imagen. Bueno, son tumores avanzados. En el caso del estadio 3, ya progresó en la vagina, comprometiendo el tercio inferior, y estamos hablando de claramente eh, un estadio no quirúrgico. El tratamiento radiante va a ser la elección. Estadio 3B, extensión ya al parametrio, pero llega a la pared de la pelvis, y en este caso lo que generalmente nos encontramos es con una afectación parametrial y disfunción ay, se me fue la palabra, del uréter, porque transcurre por esta estructura que es el parametrio y da uronefrosis generalmente unilateral y disfunción renal. Entonces, cuando el compromiso glandular ganglionar es positivo, esto es otra cosa que nos permitió la FIGO, que es categorizar las estructuras ganglionares. Obviamente que si hay ganglios positivos, en donde ya del estadio que siempre fue 3A, 3B, FIGO le sumó 3C, 1 ganglios pelvianos, 3C2 ganglios lumboaórticos. Siempre se aclara si son por sospecha imagenológica con la R o por confirmación por anatomía patológica es la P, en donde en este caso sí, si ya yo tuve un tumor no tan grande, pero cuando hice la biopsia ganglionar dio ganglios pelvianos positivos, voy así reestadificar con un estadio 3C1 que me va a ser de gran ayuda para rápidamente instaurar la quimiorradioterapia concurrente. Esta es la clasificación de la FIO. Y bueno, es esto, es ver los pelvianos en la zona inferior, ilíacos internos, ilíacos externos, obturatrices de la cadena media y eventualmente los lumboaórticos, que ya sería medio caótico. Estadio 4A, a mucosa vesical o mucosa rectal, como les conté recién, invasión vesical, invasión vesical. Acá hay invasión rectal también, incipiente. Y bueno, obviamente metastásico a distancia en estadio 4B, que realmente hoy por hoy es muy raro, hígado, pulmón o huesos. Fíjense en los estadios 1B1, B2 y B3 como el porcentaje de sobrevida específica en la enfermedad a lo largo de los años va bajando a medida que el tamaño tumoral crece. Porcentaje de sobrevida en un estadio con un tamaño de 4 centímetros a los 5 años en general, que es lo que se mide la sobrevida libre de enfermedad o sobrevida global, es mucho más bajo que si el tamaño es de 5 milímetros hasta 2 centímetros. Fíjense cómo es 97%, es
potencialmente curable y hasta 2 centímetros también. Entonces, ¿cuál es la importancia del cambio de la FIGO? Es que aumenta la sobrevida en los estadios 1B porque permite hacer cirugías verdaderamente radicales o verdaderamente ejecutivas y efectivas. Nos permite también la conservación de la fertilidad y también permite minimizar o mejorar las vías de abordaje haciendo diagnóstico laparoscópico de las cadenas ganglionares que permiten la conservación de la fertilidad. En el caso de los estadios ya localmente avanzados, fíjense que, como recién les mostré, de 97 pasamos a 43%, en donde ya las afectaciones de los tercios vaginales realmente son de mal pronóstico cuando hay loco regional, invasión loco regional. Y en el estadio 3, la sobrevida, si los ganglios están afectados, va a variar mucho, mucho según el tamaño tumoral, desde un casi 40% hasta un casi 80%. Por lo tanto, siempre, siempre este grupo de afectación ganglionar, de ganglios pelvianos, no es homogéneo, sino que mientras más pequeño sea el tumor, más porcentaje de curación hay. Y esto fue gracias a la estadificación FIGO 2018 que permitió ver esta categorización en las imágenes, en donde si yo veo un ganglio linfático altamente sospechoso en la resonancia, directamente la paciente va a quimiorrayo concurrente y no pierdo tiempo. Como conclusiones de esta patología tan frecuente es que el screening con citología y colposcopía anual es no evitable, o sea, debe ser ejecutado. En algunas partes del mundo es bianual, pero al menos bianual y mejor anual. La prevención primaria antes del inicio de relaciones sexuales con 2 dosis de vacuna. La prevención secundaria luego del inicio de relaciones sexuales con 3 dosis de vacuna contra el virus del papiloma humano. No les mencioné la genotipificación con COTES, pero se las quería poner acá porque es un tema mucho más específico de la especialidad, pero existe la capacidad de hacer el diagnóstico de subtipos virales con test de genotipificación, que en el caso más avanzado es PCR, el nombre comercial es COVAS 4800 y permite asociar al Papa Nicolau y a la colposcopía la diferenciación de un tipo viral. Supongamos que el Papa Nicolau y la colposcopía es negativa y yo tengo un tipo viral 16, no significa que tenga que tomar ninguna conducta, recordando que el 16 es responsable de la capacidad de integración viral del virus de alto riesgo, no significa que vaya a ejecutar ningún tratamiento, sino que sencillamente es una paciente que tengo que controlar. Ahora, si la paciente tiene un Papa Nicolau con una lesión de bajo grado y con un tipo 6, o sea, de bajo riesgo oncogénico, me quedo bastante tranquilo, hago los controles, pero no ejecuto ningún tratamiento. ¿Para qué sirve la tipificación viral? Para quedarme tranquilo o para saber y especificarle a la paciente que va a tener que llevar los controles a cabo y que no se pierda. Se llama COTES cuando se suma PAP, colposcopía y test molecular. O eventualmente ante un diagnóstico de cáncer, elegir la estrategia que mejor elegir la mejor estrategia para asegurarnos la sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad para cada paciente. Muchas gracias.